Muy bien. Este apunte ya lo tienen en el campus, en la clase de hoy, y vamos a hablar de microprocesador. Bien, yo les dije que cuando hablamos de conceptos de informática y computación, es que podemos decir que son sinónimos, que estamos hablando de lo mismo, pero también dije que como que venían de ramas diferentes, ¿bien? Porque computación proviene más quizás de cómputo, ¿no? Bueno, y microprocesador es eso. El microprocesador es el elemento más importante, sería el cerebro de nuestra PC, y de todo elemento electrónico informático, ¿bien? Todo dispositivo tiene un chip que hace las veces de microprocesador. Y ahora vamos a desarrollar un poquito qué es y de dónde proviene. ¿Se acuerdan que yo les había comentado que cuando se inicia la computación, quizás las tareas más importantes que se le había dado a la computación, por ejemplo, el censo hasta ese momento se hacía en forma manual y tardaba muchos años. Con la ayuda de elementos informáticos, de computadoras, las primeras, las iniciales, se redujo a meses. ¿Bien? Yo había hecho en ese momento el equivalente a lo que era una locomotora con unos bueyes, una carreta, algo así. ¿Bien? O sea, rápidamente lo que se hicieron se aceleró el tiempo de respuesta del resultado del censo, vamos a decir. El procesamiento del censo. Y no solo eso, también otro tema importante es la exactitud. ¿Bien? Es que el resultado es más seguro, más factible, de que no tenga errores, que un procesamiento, por ejemplo, un procesamiento por seres humanos, ¿no? Que cualquier persona se puede equivocar a hacer un cálculo, entonces hay que volver a revisarlo. Por una PC, una computadora, obviamente que lo que hace es un proceso matemático, un proceso lógico, donde podemos decir que el resultado es correcto, porque no es que está pensando, sino que simplemente lleva instrucciones que llegan a ese resultado. ¿Bien? Entonces no puede haber errores, porque obviamente que está probado. Las primeras computadoras tenían un modelo, ¿se acuerdan del primer gráfico? Donde ingresábamos los datos, procesábamos y teníamos la salida. ¿Bien? Con esa salida teníamos el resultado. Era lo que nosotros sabemos decir una programación en bloque, en batch, donde empieza y termina. ¿Bien? Y no es interactiva. Una vez que yo le doy inicio, no puedo interactuar con ese cálculo hasta el final, hasta tener el resultado. ¿Bien? Ese es el principio de la computación. También vamos a ver que obviamente fue evolucionando. Las primeras computadoras eran muy rudimentarias, hacían cálculos generalmente matemáticos, por eso hablamos más que nada está relacionado a la computación, porque lo que realmente hacían eran cálculos. Y eran muy rudimentarias, o sea, usaban válvula de vacío, eran grandes, ¿no? Con cableados. Más adelante usaron tarjetas perforadas, pero siempre era inicio y final, o sea, no se podía interactuar con el proceso mientras se estaba ejecutando, ¿no? Era un proceso que iniciaba y terminaba y no podíamos hacer nada en el medio. En la década del siglo pasado, mediados de siglo, Segunda Guerra Mundial, se inicia el proyecto ENIAC. ¿Bien? En el proyecto ENIAC hay varios científicos, entre ellos von Neumann, donde rediseña, lógicamente era un físico. Tengan en cuenta que en esa época, o sea, las especialidades, un
un científico podía tener más de una especialidad, físico, matemático, ¿cierto? Por ahí no era tan diversificada como en este momento. Y diseñó un modelo lógico que nosotros llamamos computador moderno. Bueno, ese modelo lógico es el que usan actualmente y seguimos usando para fabricar chips y microprocesadores. ¿Bien? Eso es lo más importante. ¿Y qué es lo que agregó? Bueno, la reutilización de esos espacios donde guardamos la información. Entonces, a ese modelo que nosotros teníamos, le introdujo una realimentación. Y lo que nosotros podemos ver es que los datos de salida pueden ser datos de entrada de otro proceso. Entonces, de esa manera podemos encadenar una serie de procesos y hacer más efectivo, más dinámico la programación. Y así llegar a lo que hoy tenemos en día, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, von Neumann diseñó un modelo lógico que usan actualmente los microprocesadores, que ahora vamos a ver. También, otra cosa que les quería que viéramos, fíjense que en el siglo pasado, el siglo XX, quizás la competencia puede tener la computadora más grande, el barco más potente, el avión más grande, o sea, siempre se buscaba en magnitud tener el mejor aparato, el mejor diseño de algo, ¿no es cierto? La computadora más potente. Y los proyectos, por lo general, venían de procesos militares, o sea, de proyectos militares, donde se trataba de buscar alguna ventaja bélica, ¿no es cierto? Alguna ventaja en la guerra. Entonces, casi siempre los proyectos venían del Estado, vamos a decir, ¿bien? Más allá de que alguna universidad siempre ayudó o prosperó algún proyecto, pero generalmente los proyectos que provocaran más dinero para ser como es, desarrollados, venían de la parte militar. Ahora, si ustedes se darán cuenta, que en realidad está más diversificado. Hoy no es que buscamos la computadora más potente, sino que está más hoy se ha dividido, porque antes se concentraba en un elemento, ¿no es cierto? Trataba de ser un elemento más potente. Hoy en día, por ahí, no tenemos esa filosofía, ha cambiado, ¿no es cierto? Hoy tenemos un celular, tenemos una computadora, hoy trabajamos con varios elementos. Yo puedo tener una computadora en el trabajo, puedo tener una computadora para trabajar en mi casa, para llevar mi información personal, puedo tener diferentes dispositivos, y antes ya no uso, no sé, para escuchar música, sino uso un centro musical, uso internet, puedo tener un Android TV para ver películas, o puedo tener un televisor Smart TV, puedo tener un GPS, ¿bien? Hoy se diversificó bastante y lo que antes concentrábamos en un solo elemento. Ahora tenemos más. Entonces, no hace falta que tengamos la computadora más potente y que todos los elementos informáticos sean realmente potentes, sino que cada uno tendrá los recursos de hardware que necesite para cumplir su función. No hace falta que sea el más poderoso o el microprocesador más poderoso. El microprocesador es el circuito integrado central más complejo en el sistema informático. Es el cerebro de la computadora y ejecuta los programas. Es imprescindible para el funcionamiento de un sistema informático. Tengan en cuenta que cualquier elemento hoy tiene un microchip, que sería el equivalente a un microprocesador. ¿Bien? Todos tienen un chip, todos funcionan con el modelo de von Neumann, y trabajamos de esa forma. ¿Bien? Entonces, después incorporamos el software para trabajar en ese hardware. ¿Sí? Entonces, la otra cosa que quería aclarar es que lo que hoy vemos como microprocesador, que es un elemento
o el elemento de la PC, pero no es el único, hay más. Antes, todo esa sala llena de cables y transistores y válvulas de vacío, era lo que hoy representa el microprocesador. Sí. ¿Bien? ¿Cómo funciona? Muy bien. La función del microprocesador es la de recuperar, interpretar y cumplir instrucciones. Opera como una calculadora de sistema, pudiendo hacer operaciones aritméticas y también operaciones lógicas. ¿Bien? Que son de conjunto, como unión e intersección. ¿Bien? La unión OR, intersección AND. Seguramente han visto teoría de conjuntos. O sea que esas son las operaciones lógicas de comparación. Los programas almacenados en la memoria principal, ¿se acuerdan cuál es la memoria principal? La memoria RAM, lo que vimos en la clase pasada. Necesitan ser ejecutados y allí es donde se desenvuelve el microprocesador que opera los datos. Bien, entonces ahora vamos a hacer el diagrama de cómo funciona una PC hoy en día, o una PC que nosotros podemos tener, ya sea PC, notebook, o hasta un celular mismo. Bien, fíjense en que hoy en día tenemos, todos tenemos un dispositivo de almacenamiento, que es el próximo tema que vamos a ver, donde guardamos nuestra información, nuestros programas, instalamos nuestros programas en nuestra PC, en nuestro celular, y además también tiene un sistema operativo, que es lo primero que se carga cuando nosotros encendemos la PC. ¿Bien? Todos traen un sistema operativo, o lo primero que tenemos que cargar es el sistema operativo a nuestro equipo. ¿Bien? Para que tengan una idea, en los celulares, el más común puede ser Android, ¿bien? O eso es su sistema operativo. Y el equivalente a una PC sería un Windows, un Linux, ¿bien? Mayormente son los que tienen gran parte del mercado. Ese sería el sistema operativo de la PC. Eso está alojado en nuestro dispositivo de almacenamiento, nuestro disco rígido, vamos a decir. Cuando yo lo enciendo, parte de ese sistema operativo, su parte principal, lo cargo en la memoria RAM. ¿Bien? A partir de ahí, empieza a enviar datos e instrucciones al microprocesador para que sean ejecutadas. ¿Cómo se compone? Bueno, se compone... ¿bien? Este es el modelo de von Neumann, un esquema lógico de la computadora, de nuestro microprocesador. ¿Bien? Nosotros también llamamos CPU, unidad central de procesamiento, y muchas veces al gabinete le llamamos también CPU. ¿Bien? Pero en realidad, cuando hablamos de CPU, es el microprocesador en sí. Fíjense, acá tenemos la memoria principal, ¿bien? Que sería las veces de memoria RAM, registros y caché. ¿Bien? Acuérdense que el microprocesador también tiene caché, tiene espacios de memoria que aceleran un poco el procesamiento. Recuerden que la memoria RAM se comunica al microprocesador a través de la placa madre, ¿bien? Por los bus de placa madre, y a través del chipset, que es el puente norte, el NOR bridge. Entonces, también el micro tiene sus propios espacios de almacenamiento, y los espacios de almacenamiento son los registros, que son los que están inmediatamente para llevar datos al microprocesador para que los proceses. Entonces, acá tenemos la unidad aritmética lógica, que se comunica con la memoria principal y a través con otros dispositivos de entrada-salida, y la unidad de control. La unidad de control, en ella podemos encontrar el contador de programa y el lector de instrucciones. Los registros. Tenemos registros de memoria, que son de poca capacidad, pero de alta velocidad, ¿bien? Que guardan valores matemáticos de forma transitoria. Son los que se van a ejecutar inmediatamente por el microprocesador. La unidad de control, que realiza el control de ejecuciones e instrucciones que ingresan al microprocesador. O sea, nosotros estamos ejecutando programas, o sea que los programas tienen instrucciones. Además de instrucciones, tienen datos, pueden contener datos.
Y además la unidad aritmética lógica, que es ALU. ¿Bien? Nosotros estas siglas las llamamos como ALU. ¿Por qué? Porque ejecuta operaciones aritméticas y lógicas. ¿Bien? Esos son las tareas que realiza un microprocesador. Hace operaciones aritméticas y lógicas. Ustedes saben bien que una multiplicación es una combinación de sumas sucesivas y una división es una combinación de restas sucesivas. ¿Bien? O sea que quizás con una suma podemos hacer todas las otras operaciones aritméticas. Físicamente un microprocesador tiene circuitos que llamamos compuertas NAND y OR, ¿bien? Las que habíamos visto por acá hace un momentito. ¿Bien? Tenemos compuertas que simulan estas operaciones también. ¿Bien? Y también las de aritméticas. Acuérdense que nosotros todo lo que hace funcionar una computadora es la electricidad. ¿Bien? Entonces son pulsos eléctricos. Y además de eso, o sea, los pulsos eléctricos lo podemos transformar en encendido y apagado, verdadero y falso para las funciones lógicas, o ceros y unos para hacer operaciones matemáticas con números binarios. ¿Bien? Entonces, ahí empieza a tener sentido por qué trabajamos con números binarios en computación. ¿Bien? Es simplemente para que los llevamos a un nivel donde el microprocesador los pueda operar, los pueda trabajar, ¿sí? Pueda realizar la tarea. Ahora le voy a dar, y esto sí me interesa y lo sé tomar, ¿bien? Acuérdense que esto sé tomar cuando tomo parciales. ¿Cuáles son las instrucciones que realiza un microprocesador? Bien. La primera es la prefetch. Hace una prelectura de la instrucción desde la memoria principal. Bien. Lo que hacemos es traer una parte del programa de la memoria principal, para simplificarlo, a los registros del microprocesador. Fetch es el envío de la instrucción al decodificador. ¿Qué hace? Esa instrucción que acabo de introducir en los registros, grabar en los registros, por el controlador del programa, leo la instrucción, la decodifico, a ver qué es lo que tengo que hacer. Si tengo que hacer una operación aritmética, una operación lógica. Ahora, decodifica la instrucción, es decir, determino qué instrucción es, por tanto, ¿qué se debe hacer? El próximo paso es la lectura de los operandos. ¿Bien? Los datos, la información, sean numéricos o datos lógicos, los cargo. El próximo paso es la ejecución, o sea, quien hace la ejecución es la ALU, la unidad aritmética lógica, hace la operación. Una vez que finaliza la operación, vuelvo a escribir los resultados en la memoria principal, o en los registros. O si quieren el inverso, lo tomo de los registros, la opero, o sea, hago la operación, la devuelvo a los registros, y de los registros a la memoria RAM. Y de ahí, si quiero, a mi dispositivo de almacenamiento. ¿Bien? Eso es todo lo que hace, o el proceso simplificado de cómo trabaja un microprocesador lógicamente. ¿Bien? Cada una de estas fases se realiza en una o varios ciclos de CPU. Y acá es algo muy importante. ¿Bien? Porque acá estoy nombrando algo nuevo que vimos la clase pasada o la anterior, que es un ciclo. ¿Bien? Un ciclo es la menor tarea, ¿bien? O es una tarea. Un ciclo, acuérdense, que es un hertz, ¿bien? Cuando hablamos de velocidades. Un ciclo lo podemos enumerar como una tarea o como un ciclo. Lo que trabaja el microprocesador está controlado por un circuito, un reloj, ¿bien? Que marca el mínimo tiempo, que es ese ciclo. ¿Bien? El ciclo va marcando
cada ciclo. ¿Bien? En cada ciclo se tiene que, por lo menos, poder realizar una tarea, una operación, sea aritmética o lógica. Entonces, tenemos que, cómo funciona el microprocesador, dijimos que trabaja por ciclos, ¿bien? Un hertz es un ciclo, y además que tiene un reloj que va marcando esa frecuencia de cada operación. ¿Bien? O sea que trabajamos... A ver, eso está estipulado, y esa operación está controlada en ese ciclo. ¿Bien? Después puede variar, depende del modelo del microprocesador, y ahora lo vamos a ver. El microprocesador se conecta a un circuito PLL, normalmente basado en un cristal de cuarzo, capaz de generar pulsos o ritmos constantes. Esos pulsos o ritmos constantes los llamamos reloj. ¿Bien? Es los ciclos del reloj. Su velocidad, que son las operaciones que puede hacer en un segundo. Y ahora vamos a agregar algo que para ustedes es conocido seguramente, que es cuántas operaciones o cómo trabaja un microprocesador, a qué velocidad trabaja. Y se mide en megahertz o gigahertz. Actualmente se mide en gigahertz, donde 1000 megahertz equivale a 1 gigahertz. ¿Bien? Entre las... ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto unidades de medida? Ya habíamos visto en bits. Bueno, un ciclo es un hertz, 1.000.000 de ciclos sería 1 megahertz. Y 1000 megahertz sería 1 gigahertz. ¿Bien? Ahí tenemos las unidades de medida. Los microprocesadores de hoy en día trabajan a razón de 1,5 GHz a 4 GHz. Lo que quiere decir que pueden hacer 1.500 millones o 4.000 millones de operaciones por segundo. ¿Bien? Eso es por núcleo. ¿Bien? Porque después vamos a ver que dentro de un microprocesador puede haber más de un núcleo. ¿Sí? Entonces, vamos a redondear la idea. Nosotros medimos la cantidad de operaciones que puede realizar un microprocesador en Hertz. ¿Bien? Entonces hablamos de su capacidad de operación por segundo, es entre 1,5 y 4 GHz. A ver, puede haber, sí, totalmente, puede haber chips o microprocesadores que trabajen a frecuencias menores. ¿Sí? Puede tener un NAS, que puede tener un microprocesador que trabaje con 2 núcleos a 1,2. También van a ver que dentro de un microprocesador que tenga varios núcleos, no todos trabajan a la misma velocidad. Algunos trabajan a una velocidad más alta y otros trabajan a una velocidad más lenta. ¿Bien? Bueno, eso lo van a ver en las especificaciones. Pero lo que yo quiero que entiendan es a qué o qué es lo que llamamos 1,5 o 4 GHz. Bueno, son la cantidad de operaciones que puede realizar un microprocesador por segundo. Las operaciones pueden ser aritméticas o lógicas. ¿Sí? Ahora, la capacidad de un procesador depende fuertemente de los componentes restantes del sistema. ¿Bien? Los que acabamos de hablar recién, el chipset, el NOR bridge, la placa madre y la memoria RAM. Y el software también, ¿cierto? Porque el software también, en menor medida, también es uno de los componentes, porque acuérdense que nosotros en una computadora tenemos 2 componentes y funcionan fusionados, hardware y software. Entonces, acuérdense que el chipset tiene una velocidad de transferencia, la memoria RAM también tiene una velocidad de transferencia, o sea que el microprocesador, por más que sea una velocidad más alta, también va a depender de quién lo alimenta, que es tanto la memoria RAM, que lo comunicamos a través del chipset, y del sistema operativo.